Cristina, yo digo que Cristina decide que sea Massa porque al fin y al cabo sigue siendo la que más votos tiene y si ella no hubiera querido, Massa no era el candidato y además hace rato que lo decidió. Pero antes de eso hay un operativo Clamor, antes de eso hay un Guado candidato, 24 horas antes. Entonces hay buena parte del electorado que todavía está procesando ese cambio. ¿Qué pasó? Dice la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, además que da para pensar si hubo o no alguna intervención en donde se efectuó un retroceso, que algo que estaba en marcha se interrumpió. Bueno, cosa que yo he explicado que no es así, que Cristina hace bastante tiempo. Lo explicaste muy bien la última. Ella decidió hace bastante tiempo por Massa. ¿A vos te consta también eso? Totalmente, pero mis amigos acá sienten en muchas ocasiones que la proscripción de ella, para decirlo de algún modo, que es auténtica, más el intento de magnicidio, que es absolutamente también auténtico, más los condicionamientos, han hecho que hubiera a último momento un giro. Esto se lo escucho argumentar a muchos. No es así, ¿no? No es así. Yo creo que, como dijiste vos en tu editorial, ella hace una lectura del momento mundial y elige, apostando, por supuesto, porque es una apuesta, al hombre que ella piensa que corresponde con este momento mundial. Claro. Y, es decir, el giro a la derecha tiene también momentos sutiles, ¿no? La derechización mundial acompaña el proceso general de todas las sociedades contemporáneas. Y en cada país la izquierda a la vez tiene que procesar esa forma de derechización. Por ejemplo, suponte, si cae Sánchez, el PSOE inmediatamente lo que va a hacer para las próximas elecciones es de nuevo volver a su tradición de derechas. Volverá a la línea, hará la lectura, y ahí hay toda una trampa también, Roberto, porque es como, por eso hay que prestarle atención a este cambio antropológico, porque es como decir, bueno, no, entonces perdimos porque estábamos muy a la izquierda, pero ahí ya estás entrando en la lógica que te han propuesto que te instales, ¿no? Claro, absolutamente. Ahora, hay mucho que explicar, ¿no? Hay mucho que hablar, porque hay que digerir, entonces hay que masticarlo esto. ¿No? Totalmente, sí. Bueno, vos explicabas el otro día algo importante. Tal vez Massa, a través de sus decisiones, genera un fenómeno parecido al de Francisco, en el sentido de que después de todo el sujeto es una variable de la función, y en función presidente por ahí él resulta ser algo distinto de lo que hemos conocido hasta ahora. El ejemplo de Francisco es espléndido, porque la verdad es que Francisco cuando era Bergoglio no era como es Francisco. No, fue la demostración mayor de que de golpe cuando entró en la función el sujeto se transformó, ¿no? Y bueno, si Massa en función presidente resulta que recoge legados como el de Kirchner y entiende qué quiere decir ser presidente en esta etapa para él, y bueno, ojalá nos dé una sorpresa. El otro día alguien me decía que en una conversación ahí cercana a Cristina, para no dar datos, preguntaban, bueno, pero ¿no tienen dudas de lo que va a hacer Massa si gana? Sí, la verdad que tenemos dudas. Lo que no tenemos duda es lo que va a hacer Bullrich. Exacto, me parece una buena definición. Claro. Es que eso es lo que hablaba lo que hablaba ahora con vos al comienzo de esta conversación, del voto melancólico, del voto así, un poco, no me acuerdo la expresión que utilizaste, pero fue muy precisa. Pero no debería ser con tristeza, ni con angustia, ni con resignación, porque, no sé, pongámoslo en términos de futboleros, si querés. Ayer se cumplieron 7 meses de nuestro campeonato. Hay momentos para atacar y momentos para defender. Y la verdad que la Argentina, y recién estábamos hablando del estado de bienestar europeo, armó su estado de bienestar, y las cosas estructurales que se consiguieron no se perdieron. Es decir, en Argentina sigue existiendo una enorme cobertura previsional,
sigue existiendo la asignación universal por hijo, que existe en muy pocos países, se siguen repartiendo computadoras a los chicos, sigue teniendo uno de los planes de vacunación más completas del mundo. Un mundo intelectual importantísimo, un mundo cultural importantísimo. Entonces no es poco lo que tenemos para defender, y tenemos que defenderlo con orgullo y con pasión. Bueno, además no con resignación, porque estamos jugando a la defensiva, estamos cuidando un triunfo que hemos logrado. Claro, es que ahí sí tenés razón. Probablemente la expresión a la defensiva sea para Europa. Argentina podría ser un referente mundial de una nueva posición en este momento en donde las ultraderechas se llevan adelante todo. Claro. Por eso es muy, muy determinante lo que vaya a pasar en Argentina. Porque como vos decís, Argentina tuvo una gran tradición de derechos humanos, tuvo una ejemplaridad absoluta con respecto a eso. Y luego en todos estos años ha generado espacios de una enorme capacidad de invención cultural, intelectual. Y bueno, es importantísimo para Bullrich. Claro. O a Larreta o a quien sea. Claro. Claro, no es menor, porque es como en la vida, ¿no? Cuando tenés algo para perder, vale la pena la batalla. Acá no es que no hay nada que perder. Acá hay mucho que todavía uno no se da cuenta porque la está pasando mal, porque hay inflación, no se da cuenta que hay un montón de cosas que tiene, como el colegio público, como el hospital público, hay un montón de cosas que tiene que podría no tener. Pero por supuesto, sí. Y que luchamos mucho para conseguirlo. Podrían darse circunstancias donde vos y yo no pudiéramos tener un espacio para hablar. O sea que... Bueno, claro que eso es algo que es muy factible que lo intenten, ¿no? Si ganan. Yo lo tomo como un hecho que, bueno, que va a ser algo que va a tener que defender el Destape, porque no va a sobrevivir fácilmente. Y hoy hablaba, ¿tenés 5 minutos más? Sí, por supuesto. De que existe... cierto fascismo en la masa, que se ve mucho en las redes. Las redes no es un sector minoritario, puede ser un sector más intenso, pero no es minoritario, y que da la impresión de que ese fascismo busca representación, ¿no? Y que entonces hay gente que por ahí no es tan fascista, pero que dice, bueno, a esos fachos los voy a representar yo, entonces voy a tener un discurso más facho todavía, y que las redes juegan ese rol, que hay como un fascismo social, no sé cómo llamarle, digo, y que ese fascismo social busque representantes. Sí, los busca. Claro. Se ve en las redes, se ve en las hinchadas de fútbol, se ve en los foros que se organizan cada vez que uno escribe un texto, el modo en que insultan incluso a los propios. Claro. Sí que buscan representación. Claro. Y no es un Hitler que él baja el fascismo. No. Hay un fascismo de abajo que busca representación y hay gente que se ofrece para eso. Sí. Y nosotros tenemos ya unos cuantos candidatos que no van a lograr mucho, pero hay varios, ¿no? Claro. Bueno, es que se han puesto, digo, a ver, Juntos por el Cambio hoy es un gran partido, acaba de ganar casi por 70 puntos, 70-20, una cosa así, en Santa Fe, y ese partido tiene a Esper, tiene a Pichetto. Que dicen que hay que meter balas. Es el candidato a primer senador, no está en un lugar menor. El otro día el candidato que estaba con Jorge Macri, Franco Rinaldi, sí. Una colección de declaraciones homófobas, sí, antisemitas, claro. Y no estaba en cualquier puesto, ¿no? Por eso, porque antes los Fernando Iglesias, por ejemplo, estaban en los márgenes, ¿no? Ahora no, ahora son protagonistas. Ese es un cambio importante. No te olvides que toda Europa borró al Papa de la escena. Ayer un amigo me decía que entró a la iglesia de Almudena. Yo no tengo esa experiencia nunca. Y no vi una sola estampa del actual Papa. Y a propósito preguntó por su santidad y le sacaron la de Orfila. O sea que se ha producido un nuevo escenario muy, muy importante en cuanto a su mutación antropológica. Claro. Es un buen punto en el que te metes de la mutación antropológica, ¿no? Si por todas estas razones, por el cambio tecnológico, por la concentración del ingreso, una pandemia que por ahí aceleró los tiempos, las redes, exacto, no está sucediendo en el fondo eso, un cambio antropológico.
que es más profundo Sí, que sí. una ola de derecha. No, no es una ola de derecha, es una mutación antropológica, el antropoceno, el león que corresponde a esta época. Estamos asistiendo al surgimiento de un nuevo tipo de subjetividad humana, Ujú. ¿Podés donde desarrollar? hay un pastiche, se mezclan muchas cosas, ¿no? Ajá, ajá. Dale, a ver, entrale un poco más al tema. Bueno, por empezar está la primera cuestión más importante, que son cientos y cientos de seres a los que su acceso no es a ningún tipo de texto, discurso o elaboración teórica o política o social de ningún tipo, sino que han vivido íntegramente en las redes. Ujú. Y en las redes, como sabés vos mejor que nadie, circula de todo. Luego está la inmediatez de las redes, Ujú. es decir, personas que ya no tienen historia ni leen legados porque se ha generado una cultura de lo inmediato, de lo que tiene que suceder ahora mismo y a la velocidad en la que sucede, por ejemplo, paradigmáticamente en TikTok. Después, eso coincide también con la realidad laboral, es decir, está lleno de seres que van alternando distintos tipos de trabajos, porque es un capitalismo postfordista y para conseguir un contrato permanente es prácticamente un milagro. ¿Cómo se explica? Espero que te mande ese vídeo. Latinos con Vox, Sí, ¿no? Es sí, una me lo propaganda. mandaste. Por suerte no está la bandera argentina, porque están todas las banderas latinoamericanas Sí. celebrando a. Bueno, luego además esta mutación antropológica tiene que ver con una desintegración de las vidas familiares. Es decir, no fue el mayo del 68 el que extinguió el autoritarismo familiar, ha sido más bien el capitalismo. Y más bien el capitalismo también ha destruido todas las autoridades simbólicas, que en un colegio público hoy en día de los lugares del margen de las ciudades funcione la mínima autoridad que permita las condiciones de desarrollar una clase es prácticamente imposible. Bueno, Claro. y se podían seguir enumerando No, pero factores es una buena que síntesis. sí, que nos darían la señal de que estamos, las cosas que antes nos parecían que discutía muchísima gente, ahora hay un enorme sector de la población que ya no discute más, que discute otras cosas. Yo lo encuentro eso en las redes y no me lo había planteado en esos términos, que cuando uno llegaba a un debate, antes habíamos leído todos más o menos las mismas cosas, entonces partíamos de un piso común, ¿no? Claro. Había saberes que nos habíamos aprovechado de esos libros de tipos que habían estado hace 2000 años acá, hace 1000, hace 500, hace 200, y esos saberes mínimos básicos los teníamos y discutíamos desde ese piso. Ahora es muy difícil empezar de nuevo con todo, porque hay gente que Y es muy difícil, sí, claro. ¿no? Y no, si la principal youtuber de España es una niña que se maquilla. Por ejemplo, Sánchez, para buscar votos, Roberto, esto te da una medida, ha tenido que comparecer en un programa de dos youtubers que yo no conocía, un chico de 18 y una chica también de 18, y esos chicos que tienen miles de seguidores, Sánchez se ve que sus asesores le indicaron que vaya, estuvieron una hora entera riéndose. El programa consiste en reírse y hablando de la música contemporánea, con lo cual Sánchez tuvo que estudiarse con los asesores por lo menos los nombres propios, te voy a decir uno porque es el único que conozco, Taylor Swift y unos cuantos más, conocidos. pero mirá dónde tiene que ir el presidente de España para ensanchar su campo de influencia, con dos pibes que no le hicieron una sola pregunta de política. Claro. Y algo que me comentabas el otro día, muy fuerte, con este tema de que ya no es una mentira o una posverdad, sino una realidad inventada. En el debate Sánchez tuvo que usar su último minuto, que ustedes le llaman el minuto de oro, creo, para decir que no existía la ETA. Y la ETA... Claro, pero eso ya mostró todo. Eso ya mostró. Después, días después lo agarró una periodista a Feijóo y uno por uno le dijo todas las mentiras.
y es lo que está ahora circulando por todas las... Los últimos días no han sido buenos para Feijóo, porque los periodistas se han atrevido y han dicho esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Pero claro, Sánchez no pudo. Claro. Y Sánchez en el último minuto tuvo que decir, es falso que va a terminar la ETA, terminó hace 13 años atrás. Claro. Eso nos da medida de qué tipo de realidad paralela se ha construido, ¿no? Claro. Es como lo del terrorismo de Jujuy. Claro. Es como los de la Nación Plus que hablan del terrorismo en Jujuy. Claro. Así es. Ahora, el hecho de darle esa dimensión de cambio antropológico genera todo un desafío para pensar cómo se enfrenta, ¿no? Porque es algo más profundo. Exactamente, porque una cosa es cuando estábamos, como dijiste vos antes, una cosa es el avance de las derechas y los problemas de la izquierda para vertebrar a veces en el campo democrático, está hipercondicionado por el capitalismo, un discurso transformador y que no sea antidemocrático. Ese es un problema estructural de la izquierda. Pero ahora hay otra cosa, hay un tipo de subjetividad que está conformada por experiencias de los últimos años, en donde los discursos del sentido, los voy a llamar así, del sentido político, digamos, ¿no? Vos, por ejemplo, haces una editorial, yo ayer te escuché la editorial de Massa, y es un modo de producción de sentido el que generás. Es decir, que genera una remisión a otros campos de sentido. Y uno tiene ahí un instrumento de lectura, uno lee tu editorial, la escucha y la procesa. Bueno, ese modo de producción de sentido está roto. Si tuviera que decir en qué consiste el campo de la transformación antropológica, es que el sentido como modo de producción y construcción de una narrativa está interrumpido. Y esto es lo que son los botones que aplican estos muchachos. Claro. Sí. Bueno, me parece que estas cosas, que charlarlo, bueno, vos sos psicoanalista, sabés que hablar hace bien, que charlarlo puede ayudar a nosotros mismos, porque no es que no estoy en la posición de convencer, sino de convencerme. A mí también me ayuda mucho, porque es un momento en donde, hablando, uno puede entender esto que ocurre, porque no tiene una teoría definitiva y constituida sobre lo que está ocurriendo. Ahí está. Como uno antes podía hacer, digamos, un análisis inmediato de la realidad. Así es. Esto se ha vuelto muy complejo y uno se tiene que incluir en el cuadro, forma parte de esa complejidad. Claro. Y por lo tanto hablar es, como lo intentamos vos y yo, es muy importante. Jorge, muchas gracias y como te imaginas, ¿qué lejos está todo eso de las cosas que tenemos que hacer para que la gente viva mejor, ¿no? Porque la verdad voy a decir, bueno, mira, en octubre, noviembre viene lo que llamamos cosecha fina. Es decir, empiezan a entrar los dólares. Si hay algo que hizo bien Massa es la administración de esa carencia de dólares. Él llega, no había dólares en el Banco Central, viene la sequía, con lo cual sabe que no va a tener dólares en el próximo año, saca la cuenta y dice, bueno, me van a faltar 25.000 millones de dólares, entonces dice, bueno, arreglo para que se pueda importar y en vez de pagar al contado se pague a 6 meses, entonces consigue financiación, arreglo con los chinos que me den el swap, arreglo que además del swap lo podamos usar para pagar importaciones, achicó todo eso y ahora ya sabemos, con este acuerdo con el fondo, llegamos a ese noviembre donde entren dólares. Y el año que viene la discusión debería ser cómo hacemos para poner en valor para los trabajadores toda esa montaña de dólares que va a entrar, va a haber otro gasoducto muy pronto, ¿no? Por la exportación del gas, cómo hacer rápido la fábrica para el gas licuado, no es un commodity como el del campo. Vos sabés que con el campo, con una máquina cosechadora, laburás 500 hectáreas. Acá no, acá hace falta mucha mano de obra y se pagan muy bien esos salarios. Por eso el promedio salarial en algunas provincias del norte ahora es más alto, por ejemplo, donde hay minería, que en la zona central. Se paga mucho mejor en la minería que en el campo. Digo, es poner manos a la obra para hacer de eso, para hacer las baterías, para hacer el gas licuado, qué sé yo, y que todos tengamos un buen laburo y empezar a mejorar las condiciones del laburante. Y sacarse el fondo de encima. Claro. Y sacarse el fondo. Eso teníamos. Estamos discutiendo que hay gente que quiere matar al otro, ¿no?
Es muy Pero loco. porque no hay plan económico en la oposición tampoco. Digo, no hay un plan económico sustentable e inclusivo realmente. Digo, como es la ilusión de orden, es la ilusión de inclusión también. Bueno, ahí hay un desafío, porque uno dice, bueno, Cristina lee el mundo, lee la región, lee el país y dice, no estamos para un Axel, un Guado, estamos para un Massa. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Resignás el discurso de la mejora o no? Que lo incorpore Massa, el discurso de la mejora con mucho énfasis, concretamente, ¿no? Porque hay que generar ilusión en la gente y no es una mentira, no es el salariazo de Menem, que mintió. No estaba en su interés, congeló los salarios una década, el salario mínimo lo congeló durante una década. Porque es muy difícil armar una campaña diciendo, levantate ese domingo a la mañana, anda a buscar a tus amigos, a tu familia, qué sé yo, y vayan a votar todos para que no venga el fascismo. Necesitas generar ilusión, vayan a votar todos para vivir mejor. Eso me parece que todavía no arrancó. Fíjate con respecto a lo que vos decías que Massa adopte el programa o las ideas del kirchnerismo. Cristina venía diciendo ya desde hace varios meses, no importa quién sea el candidato, importa el programa, y el programa tiene que tener 4 puntos básicos. Fondo Monetario Internacional, qué hacer con los recursos para el desarrollo del país, qué hacer con el Poder Judicial y el consenso democrático. ¿Sí? Lo del fondo es uno de los temas de la campaña, sin ninguna duda. Y hay un acuerdo entre Cristina, Massa, están más o menos en el mismo barco y están de acuerdo en qué hacer. Que es empezar, primero conseguir un puente hasta diciembre, después si se gana, empezar un proceso de desendeudamiento rápido a partir de una balanza comercial positiva. El número 2, los recursos. También está en la campaña el desarrollo de ese tema. Por algo se arrancó con la inauguración del gasoducto y Massa salió a declarar rápidamente que no se trataba solamente de exportar, sino también de dedicarlo para que la industria argentina sea competitiva. Se anunciaron nuevas obras, el Reversar del Norte, etc. Faltaban los otros 2, que son además los que en todo caso son, al no ser no económicos, pueden generar también unas dudas, pues Massa viene de otro palo y demás. Ayer Massa empezó a hablar de los jueces, que no había hecho hasta ahora. Ayer en el acto que hizo en Merlo, habló de los jueces. Refiriéndose a la inseguridad, no te habló de la Corte Suprema todavía. Porque además Massa es de esos políticos que creen que hay cosas que se dicen y cosas que se hacen. Hay cosas que no va a declamar. Por ejemplo, la aduana en este momento está haciendo una cantidad, imponiendo multas, haciendo una cantidad de medidas que representan una carga pesada para empresas como Shell y demás, pero no hacen bandera con eso, lo hacen de manera burocrática, ¿sí? No lo hacen de manera proselitista, porque entienden que hay un sector del país al cual no se lo convence diciéndolo, sino haciéndolo. Pero bueno, ya incorporó el tema de los jueces a la agenda. Y el tema del cuarto, el tema del consenso democrático, me parece que, no, si bien no es explícito todavía, es la base, como decíamos hace un rato, del acuerdo entre él y Cristina. Entonces, de alguna manera se está cumpliendo eso de un programa. No sé si... A mí me gustaría que se explique un poquito más. Sí, seguro. Es que eso es lo que me faltaba decir. Se está armando eso. Ahora lo que falta es que el electorado perciba que se está armando eso. Claro. Porque si el electorado no lo percibe, no sirve de nada. Viste que vos ves la foto, uno maneja el avión, el otro es el copiloto y qué sé yo. Y es en la política, en el periodismo, listo, ya entendimos. Sí, qué sé yo, un tipo se levanta a la mañana, se toma un colectivo, después toma un tren, después se toma otro colectivo, va a trabajar, vuelve a la noche, qué sé yo, ve la foto y dice, ahora entiendo. Y no, la verdad que no. La verdad que no. Como yo no entiendo ni de hacer una pared ni de energía nuclear, no entiendo, la verdad. Me ponen ahí y yo sigo sin ver de qué se trata. Me parece que se podría explicar un poco más porque ayer Juliana Di Tulio dijo algo muy importante, que dijo, ¿por qué están sorprendidos por Massa si Massa no llegó a ser ayer, de 2019 que estamos trabajando con Massa? Hace 4 años. ¿No? Y bueno, y dio una buena explicación. Después veíamos nosotros algunos mensajes en donde la gente decía, claro, tiene razón, qué sé yo. Me parece que hace falta más todavía, y eso, un contradiscurso y algo muy contracultural con respecto a este fascismo.